Ya a las 21:14, tercer tramo para esta edición de La Perra Vida de los 580 de Universidad. Vamos a seguir buscando miradas que traten de abarcar un poquitito lo que nos está pasando, tratando de entender qué es lo que ocurre y cuáles son las perspectivas a partir de los últimos datos de la realidad. Está en línea el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, José Simonella. ¿Cómo le va, Simonella? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, Ricardo, hablar con usted. Bueno, a ver, ¿cómo me caracterizaría usted el presente momento? Bueno, la verdad que es un momento de muchísima incertidumbre para la economía argentina. En algunas horas esta mañana en los principales operadores había hasta desconcierto. La pauta está que algunas casas de cambio en la City decidieron no vender ni comprar dólares por no tener certeza de qué precio estábamos enfrentando, ¿no? Así que es un momento complicado para el gobierno, pero fundamentalmente para los argentinos, ¿no? Y bueno, y estos momentos uno saben cuándo empieza y no saben cuándo termina. Dios quiere que termine lo más rápido posible y para eso hay que pedirle al gobierno un esfuerzo y a la oposición también un esfuerzo para tratar de alcanzar un plan que sea creíble, que sea ejecutable y que pueda cumplir los objetivos que pretende tanto el gobierno en lo que tiene que ver con reducción del déficit como en necesidad de financiamiento de las obligaciones de este año y el próximo año. Ahora, un plan, dice usted, que es lo que todavía no ha aparecido, ¿no? Así es. Yo creo que el gobierno, digamos, es bastante reticente a decir que tiene un plan y a mostrar ese plan. Y que ese plan sea analizado, estudiado y por ende avalado, no avalado desde el punto de vista político, pero avalado en cuanto a la verosimilitud que se va a poder alcanzar, porque los niveles de incertidumbre son muy grandes y si no el gobierno no logra dar algún tipo de certeza a los agentes económicos, esta incertidumbre va a seguir, se puede profundizar y con daño muy fuerte para la economía real, porque todo lo que afecta a la parte financiera en un primer momento, luego se traslada a la economía real, ¿no? Y esto es lo que después todos los argentinos sienten como aumento de inflación, pérdida de salario real, caída de nivel de actividad y demás. Ahora, acá hay como una suma, ¿no? Desconocimiento de la economía real, por un lado, que me parece que es un factor en esto determinante, ¿no? Desconocimiento de cómo funcionan los argentinos en la economía real, que no es un dato menor. Pero lo otro también, desconocimiento de la política, ¿no? Bueno, Daría, yo no soy especialista en política, ni mucho menos, pero digo, pareciera que obviamente el gobierno tiene un problema político. Más allá de que sabemos que tenía minoría en las cámaras y que cada ley le iba a costar bastante esfuerzo de conciliar para los efectos de poderla sacar, pero me da la sensación que a partir de un triunfo extraordinario que tuvo en las elecciones de la segunda vuelta, a partir de ahí el gobierno no logró acertar una serie de medidas políticas que le fueron trayendo un desgaste y hay incertidumbre a nivel económico hasta llegar al 24 de abril famoso, cuando entraba en vigencia el impuesto de renta financiera y con ello la chispa que terminó encendiendo la pólvora de las LEVAC y todo lo que ya sabemos los argentinos estos 4 meses. Digamos, la verdad que pensar que un país ha soportado, digamos, en un año más del 100% de devaluación y en lo que va de este mes 30 y pico por ciento de devaluación, 37% aproximadamente de devaluación, la verdad que es traumático, ¿no? Pero lo que de alguna manera llama poderosamente la atención es la insistencia cuando se nota que algo no funciona y la persistencia en seguir creyendo que en algún momento ese algo va a funcionar, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la trampa en la que se metió, por ejemplo, Sturzenegger desde el Banco Central con el tema de las LEVAC, ¿no? Sí, el gobierno no logra resolver el problema financiero y en este caso de corrida de tipo de cambio de otra forma que no sea subiendo tasas de interés, a punto tal que ya la suba de hoy
ha sido de manera exorbitante. El Banco Central hoy subió la tasa de referencia al 60%, sí. Cuando estaba en 45, que era una monstruosidad. Esto hace que la tasa que deben enfrentar los agentes económicos en la economía real del 80%, entonces esto es completamente inviable. Esta tasa fue incluso objetada hoy por Moody's, que es una calificadora de riesgo, que bueno, después cada oyente tendrá su valoración respecto de cómo procede la calificadora de riesgo, pero claramente la calificadora dijo: esta tasa tan elevada va a terminar profundizando la recesión, una recesión que el gobierno hace menos de 15 días decía que iba a ser de una caída del nivel de actividad del 0,1%, o sea, menos 0,1%, que ahora ya reconoce 1%, pero si el dólar no descomprime y baja un poco y la inflación, digamos, sigue avanzando sobre el salario real, posiblemente se va a profundizar, ¿no? Y si las tasas de interés perduran un tiempo más, la verdad que van a tornar inviable a muchas pymes argentinas que están endeudadas o que necesitan capital de trabajo, y por otro lado dependen de un mercado interno que se ha achicado de manera importante. Tampoco ayuda mucho el hecho de que el ministro de Economía no tenga la presencia que debería tener el ministro, y que hace un rato haya aparecido diciendo que el lunes va a haber medidas, el lunes, como si pudiéramos esperar, y en segundo lugar, $1 a 40 pesos parece lógico, dijo, ¿no? Y en realidad, bueno, yo creo que Duhovne tiene por estos días, bueno, un desgaste importante. De todas formas, me parece que no está la solución en cambiar un ministro, sino en tener un plan. Sí, sí. Antes de cambiar un ministro hay que tener un plan. Luego, con un plan, como le decía, creíble, medianamente consensuado, no digo acordado, pero por lo menos con algunos principios básicos, donde la oposición, de nuevo, con una cuestión responsable y no solamente electoral, sume para evitar que los argentinos terminemos en una crisis muchísimo más profunda de la que ya se está dando y la que se prevé que se va a dar. Entonces digo, ese plan debe abarcar no solo lo financiero, sino también la economía real, es decir, ver cómo vamos a hacer entre todos para que las pymes puedan transitar estos meses que le quedan hasta que la economía mejore allá por el 2019, donde las expectativas de la mano del campo, de vaca muerta, de la carne y demás, podría llegar a mejorar, pero hay que transitar. Y claramente el escenario que queda es un camino bastante, con una pendiente bastante elevada para subirla, si no ayudamos con tasas un poco más razonables, ¿no? Pero entonces, aún suponiendo que nos consiguiéramos al mejor ministro de Economía del mundo, si es que hay alguno disponible a estas horas que quiera venir a hacerse cargo, si las decisiones finales las sigue tomando el mismo reducido grupo en la Casa Rosada, no hay ministro que arregle nada, ¿eh? Bueno, la verdad que de nuevo, yo tema político no entiendo mucho, pero digo, lo que sí estoy seguro es que sin un plan económico es difícil que los agentes económicos puedan analizar y lograr credibilidad. Seguramente lo político es fundamental. En esto me parece que el gobierno tiene que trabajar de la mano de los gobernadores, porque los gobernadores, una profundización de la crisis tampoco les sirve, ¿no? Más allá de las apetencias políticas que puede tener alguno de ellos, pero digo, el total de los gobernadores, una crisis que se profundiza, no le sirve a nadie, y mucho menos le sirve a los argentinos. Me parece que lo que hay que pedirle a la clase política es que de una vez por todas dejen de pensar en las elecciones de 2019 y piensen en la familia argentina, que si la crisis se profundiza van a caer bajo el nivel de pobreza y aquellas que van a ver disminuir su calidad de vida. Entonces me parece que ahí es donde hay que pensar en esa familia, hay que pensar en las empresas que no cierren para que sigan generando fuente de trabajo, y dejar las apetencias políticas por lo menos por un tiempo hasta que logremos estabilizar esta economía, que si no, digamos, independientemente de que alguno tenga aspiraciones, el resto de las provincias va a estar complicadas, ¿no? Sí, sí, una cuotita de grandeza, que es lo que suele escasear en circunstancias como estas, ¿no? Así es. La verdad que siempre la válvula de ajuste terminan siendo, digamos, los que menos tienen, y por supuesto que esto no quiero decir que no afecte a la ahorrista, porque a los ahorristas esta medida de un incremento de todo tan severo le ha licuado parte de sus ahorros para aquel que no tenía ahorros. No digo que no sea grave, no digo que no sea feo, lo que quiero decir es que
cuando vos todavía tenés capacidad de ahorro y te la quitan, por lo menos cubrir tu necesidad básica, pero también estas crisis dejan a mucha gente sin poder cubrir sus necesidades básicas. Y esa es la peor parte, ¿no? Porque todavía estamos por ver... De mi óptica es la peor parte. Sí, estamos por ver cuál va a ser el número de la pobreza en los próximos meses, ¿no? Sí, y fundamental, además el número de pobreza que va a estar relacionado fundamentalmente con el tema de inflación, y hay que ver cuál va a ser la caída del nivel de actividad de los próximos meses, ¿no? O sea, cuánto más van a soportar algunas empresas antes de empezar a plantear problemas serios que afecten de manera más significativa que hasta ahora. No digo que no lo haya afectado todavía, pero lo va a hacer más significativa el nivel de empleo, ¿no? Me parece que los argentinos tenemos que tratar de privilegiar el mantener fuentes de trabajo y empleo de calidad, porque de lo contrario el modelo de para tener bajo desempleo emplearlo en un sector público de manera ineficiente y gigante como el que tenemos, ya nos hemos dado cuenta que eso no sirve y que no resuelve los problemas. Entonces, me parece que hay que tratar de pensar en alguna solución superadora, y donde los distintos agentes, tanto económico, sector financiero, sector industrial, sindicatos, pero también la oposición y el gobierno, bajo la máxima responsabilidad del gobierno, por supuesto, logremos tener un plan y que entre los agentes económicos creamos que es verosímil y que se pueda cumplir, y de una vez por todas recuperemos la confianza y la economía comience a andar nuevamente, porque lo que nos está pasando tal vez no es tanto problema de fundamento como de confianza. Los agentes económicos no le creen al gobierno, no le creen que pueda financiarse. El gobierno no le ha dicho cuáles son las necesidades financieras, no nos ha dicho cuáles son las necesidades financieras en 2019, nos dice que la está cubriendo, pero nadie sabe si son 9.000, 8.000, 12.000 o 19.000 millones de dólares. Así que me parece que el gobierno le queda ahí explicar un poco más, mostrar números y mostrar alguna alternativa, no solo por lo financiero, sino por la parte de la economía real. Bueno, esperemos que el lunes aparezca todo esto. Formulemos votos para que así sea. José Simonera, gracias por habernos atendido. Un abrazo y hasta la próxima. Un gusto hablar con usted. Abrazo y saludos a la audiencia.